Hola, buenas tardes. Vamos a ver el video número 25 o video 25 de la materia de estática, con el tema hoy de centroides. Vamos a hacerlo de dos formas. El primer tema, el centroide, lo vamos a explicar primero componiendo una figura en sus figuras geométricas. O sea, vamos a analizar la figura como si estuviera compuesta. Y después vamos a ver centroides aplicando integrales. Por eso de aquí vemos aplicación de integrales. Bueno, el ejemplo siguiente. Para el área plana mostrada en la figura, determinar los primeros momentos con respecto al eje X y B, la ubicación del centroide. Esta es la figura que se muestra. Está ubicada en el eje y X. Es una figura que tiene un triángulo. En la parte de abajo sube y forma una semicircunferencia. En la parte de arriba y baja y topa en uno de los vértices del triángulo. En la parte de la figura hay un hueco o una circunferencia hueca. Esta parte está hueca. Lo demás está sólido. Esto es sólido. ¿Cuáles son las dimensiones? De aquí hasta acá mide 120 milímetros. De aquí hasta acá mide 60 milímetros. De aquí hasta la altura del centro de la circunferencia mide 80 milímetros. Esta circunferencia interna que está hueca mide de radio 40 milímetros y de aquí hasta la segunda semicircunferencia mide 60 milímetros. Si puedes ver, la figura geométrica se compone de varias partes. De un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, perdón, se movió la hoja. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí, mira. Ahora, de aquí hasta la altura del centro de la circunferencia, podemos ver que es un cuadrado. Deja poner la pluma aquí. Ahí está el cuadrado. En la parte superior del cuadrado vemos que es una media circunferencia. Y la otra figura geométrica, aquí vemos que es un círculo. Todo lo que podemos hacer es sacar el centroide de esta parte, el centroide de la figura del cuadrado, el centroide de la semicircunferencia. Estas figuras las vamos a sumar y vamos a restarle esta parte hueca. ¿Sí? Si tienes alguna duda, por favor házmelo saber en comentarios o en el procedimiento. Vamos a empezar. Ya vimos cuántas figuras geométricas se forman en esta figura. Podemos decir que es una figura compuesta. Voy a descomponer cada figura y voy a explicar en qué consiste un centroide. Un centroide es el centro de cualquier figura geométrica. Si tenemos una figura plana, cuadrada, o una hoja de papel, si la doblamos de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, y luego la doblamos por el medio y luego por el otro medio, vemos que hay un punto donde se cruzan todos los dobleces, como es aquí. De aquí a acá es la mitad de lo que mide la hoja. De aquí a aquí es la mitad de lo que mide la hoja. De aquí a aquí es la mitad de la distancia que hay de este punto a este punto. Entonces ese es el centro de la figura, es el centroide. Si lo hiciéramos con una circunferencia de radio R, es una circunferencia. Si la dobláramos y luego esta parte para acá nos daría una línea. Si dobláramos esta parte para acá nos daría otra línea. Y el centro quedaría en el radio. Este es el centroide. Entonces cada una de estas figuras tiene un centroide y es lo que vamos a analizar. La primera figura, que sería, déjame para que no brille la hoja. La primera figura, el centroide que tenemos es, vamos a sacar a un cuadrado.
Tengo X y tengo Y. Es la primera figura que vamos a hacer. Entonces, mira, de aquí a aquí, de aquí hasta la altura donde se encuentra el centro, vamos a sacar ese cuadrado. Entonces sería así. Esta es la primera figura. Entonces sacamos las dos distancias. De aquí, de este punto inicial hasta acá, son 120 milímetros. Y aquí son 120 milímetros en el eje X. La altura es desde el origen, vamos a poner un 0, desde el origen hasta la altura del centro de la circunferencia, que son 80 centímetros en Y. 80 milímetros, perdón, en Y. Ahora, habíamos dicho que el centroide de esta figura es en el centro. Esto ya habíamos visto aquí. Entonces, la mitad, donde se encuentra el centro, porque es una figura geométrica, desde aquí a aquí, son la mitad de esto, que son 40 milímetros. Ahora, si no quiero que brille tanto la pantalla. De aquí a aquí es la mitad, de aquí a aquí es la mitad, de aquí a acá, que son 60 milímetros. Quiere decir que el centro de la figura, de esta figura, está en 60X y 40Y. Ahora, la segunda figura, vemos que es un triángulo. Entonces, haciendo el eje coordenado, X y Y. La figura es esta. Ahora, la distancia que hay de aquí hasta acá es la misma distancia que hay de aquí hasta acá, que son 120 milímetros. 120 milímetros. La base, que es esto, de este punto original hasta este vértice son 60 milímetros. Son 60 milímetros. ¿Sí? Ahora, el centroide del triángulo por regla en X es un tercio. En X. Y el centroide por regla en el eje Y es un tercio. Ese es el centroide. O sea, este te dice las coordenadas donde se encuentra el centro del triángulo. Quiere decir que el centroide está a un tercio con respecto de X. Y nos da lo siguiente. Nos da el centroide en X son 120 entre 3 nos da 40. Y aquí, acá, quiere decir que de aquí hasta donde se encuentra el centroide está en 40 milímetros. Ahora, este centroide de aquí hasta acá sería 60 entre 3. Esto fue 120 entre 3. Este es 60 entre 3 me da 20. 60 entre 3 me da 20. Pero como va hacia abajo de las negativas, entonces nos da menos 20 milímetros. Entonces quiere decir que el centroide está en 40 con respecto, aquí, sí, con respecto a X, y con respecto a Y es
menos 20. Si te das cuenta, estamos descomponiendo la figura geométrica esta en sus elementos. Ya sacamos el cuadrado, el triángulo. Ahora vamos a sacar la semicircunferencia que está acá arriba. Y hacemos lo mismo. Y ahorita vamos a hacer un cuadro. Hacemos que el eje coordenado X y Y. Podemos decir que este fue el primer paso, la primera figura, la segunda figura y la tercera figura. Ahora, vamos a analizar la semicircunferencia que está aquí después del radio hacia arriba. Entonces nos da lo siguiente. Este es el radio. Mide, permíteme. Es el radio que sería de aquí hasta acá afuera. Son 60 milímetros. Y la altura es desde el punto original hasta aquí, que son 80 milímetros. Entonces sería desde aquí hasta acá son 80 milímetros. Y la base, que es de aquí a aquí, mide 120 milímetros. ¿Sí? Ahora, el centroide es el siguiente. Les pasé unas... Bueno, voy a poner el centroide de la figura geométrica. Permíteme. Puse las fórmulas de el centroide de un semicírculo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Esta área, esta figura geométrica, es esta. Es esta. ¿Sí? Es esta. Es la parte externa. No estoy tomando en cuenta la circunferencia interna, sino es la externa, esta figura. Que es esta. Por eso pongo el radio, porque las dos coinciden en el mismo punto. De aquí hasta acá son 60 milímetros. De aquí hasta acá son 60 milímetros. Y puse en línea punteada, muy tenue, esta circunferencia. Entonces, el centroide de esta figura, de la circunferencia del medio círculo externo, el centroide, viene dado por estas ecuaciones. Para el eje X, es el siguiente. Estas son las fórmulas, ¿verdad? X, 0. Pero el centroide en X, de aquí hasta acá, de aquí a acá, en X, de aquí a aquí, para X es igual a 60 milímetros. Ahora para en Y, que es de aquí, de este punto hasta la base, que lo subrayé aquí, viene dado por expresión. Entonces sería 4 por el radio, que son que son 60 entre 3pi. 4 por el radio es de aquí hasta acá. Y 60 nos da 25.46 milímetros. 25.46 milímetros es esta altura. Es la altura que hay de aquí a aquí. Es donde se encuentra el centroide en Y. Está aquí. Ahora, la siguiente figura que nos falta calcular
es la circunferencia, la hueca, esta parte. Entonces tenemos lo siguiente. Va. Tenemos que es y x. La circunferencia es la siguiente. Está separada del eje. Está así. Y son las siguientes características. De radio, así de radio de aquí a aquí, que es el interno, perdón, y aquí a aquí son 40. Son de radio 40 milímetros. Este es el radio. Y la altura que hay de aquí hasta acá, habíamos dicho que eran 80 milímetros. Y la distancia que hay de acá hasta esta parte eran 120 milímetros. Ahora, la distancia que hay de aquí a aquí son 60 milímetros. Según la figura, es la distancia que hay de aquí a aquí son 60 milímetros. Está a la mitad. Entonces son de aquí a aquí son 60 milímetros. Entonces, aquí vamos a calcular el centroide de esta figura. Ahorita hacemos el cuadro. Se supone que el centroide de esta figura en X es de aquí, sacamos la sumatoria que hay de aquí, el radio, más esta distancia. El centro, sacamos el radio, la distancia que hay de aquí a aquí. Sabemos que el radio está en el centro de la circunferencia, ¿verdad? De aquí a aquí son 40 y de aquí más esto son 20. Entonces la distancia que hay de aquí hasta acá son 60. Se tiene que sumar las distancias. Bueno, en Y, el centroide está, la distancia que hay de aquí a aquí son 40 y más la distancia que hay de aquí a aquí, que es la misma distancia que hay de aquí hasta el centro, que son 80 milímetros. Estos son los centroides. Ahora vamos a, si tienes alguna duda en el procedimiento, házmelo saber. Ahora vamos a hacer una tabla y analizarlos analíticamente. Ya que analizamos la figura geométrica por componentes, como vimos aquí, ahora vamos a hacer un cuadro y para empezar a hacer las sumatorias. Voy a quitar la hoja. Entonces tenemos componentes. Tenemos rectángulo. Tenemos un rectángulo. Este es rectángulo. Tenemos un rectángulo. Es este, perdón, me equivoqué. Es este rectángulo. Y luego tenemos un triángulo rectángulo, triángulo recto. Es este es el triángulo. Tenemos un semicírculo. Que fue esta parte. Y tenemos un círculo. Es la parte hueca. Entonces vamos a calcular las áreas. Vamos a ponerle aquí área. El área es en milímetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el área del rectángulo? Es base por altura.
Entonces sería la base, que son 120 por 80. Vamos a poner aquí. Son 120 por 80 y nos da 120 por 80, nos da 9600. 9600 milímetros cuadrados. Ahora, el triángulo es base por altura sobre 2. Entonces sería un medio que va a multiplicar a la base, que son 120. Desde aquí a aquí son 120 por la altura por 60. Y nos da lo siguiente. Son 120 por 60 entre 2. Nos da 3600. Nos da 3600 milímetros cuadrados. Ahora, la semicircunferencia. La semicircunferencia, o es la mitad de la circunferencia que hemos sacado. La circunferencia es pi por radio al cuadrado. En este caso es la mitad, porque la mitad de la circunferencia. La mitad por 120. No, es pi por radio al cuadrado. Y nos da lo siguiente, es 60 al cuadrado por pi entre 2, nos da 5654 milímetros al cuadrado. Y el área, para así este es pi por radio al cuadrado de la circunferencia, que es esta. Entonces sería pi por el radio al cuadrado. Por el radio al cuadrado, que sería 40 al cuadrado. Ahora, aquí sucede una cosa. Como esta figura está hueca, entonces esta figura, como está hueca, se las tenemos que restar a toda esta figura. Vamos a sumar este cuerpo sólido, el triángulo está sólido, el rectángulo está sólido, la semicircunferencia está sólida. Entonces le tenemos que restar lo que está hueco. Esta es una figura hueca. Entonces lo tenemos que restar y le ponemos aquí signo negativo. Y nos da 40 al cuadrado por pi. Nos da menos 5026 milímetros al cuadrado. Milímetros al cuadrado. Es negativo porque vamos a sumar esta figura, el cuadrado, la semicircunferencia, porque están sólidos, y restamos las partes huecas. Entonces sumamos, hacemos la suma y nos da lo siguiente. Entonces sumamos y restamos la parte hueca, y este es el área total de esta figura. Este es el área total. Vamos a poner aquí el área total. Ahora vamos a ver las coordenadas x y y de cada figura. Bueno, una vez que calculamos el área, ahora vamos a calcular las coordenadas x y y en milímetros
de cada uno de los componentes. Ya lo habíamos hecho en la figura anterior, deja ponerla aquí. Para X en el rectángulo, vamos a pasar al rectángulo, es esta. La coordenada en X donde se encuentra el centro, ¿qué es esto? Es 60. La distancia que hay de aquí a aquí es 60 y en Y es 40. Entonces ponemos aquí 60 y 40 milímetros. Para el triángulo, que también ya lo habíamos hecho. El triángulo habíamos hecho que un tercio de la altura en Y y un tercio de la altura en X. Es lo que calculamos aquí. Entonces, para el eje X, que llegue aquí, que era 120 entre 3, nos da 40 milímetros. Y para en Y nos da 20. Negativo. Es negativo porque está en la parte de abajo de las negativas en las Y. Entonces ponemos lo siguiente. Ponemos 40. Es que perdón, como se me está sacando la pila. Son 40 menos 20. Repito, ponemos 20 porque está en la parte negativa de las Y. Ahora, el semicircunferencia. La semicircunferencia habíamos visto también lo mismo, que es acá. Para Y, es de aquí a aquí. Bueno, pero para X la forma nos dice que es 0, pero tomamos de aquí hasta acá y nos dice que es 60 milímetros. Y para Y, la distancia que hay de aquí a aquí eran 25.46, es de aquí a aquí, pero vamos a sumar los 80 de aquí hasta acá más esta distancia. Lo sumamos, nos da 25.46 más 80, nos da 105.46, nos da 105.46. Repito, el centroide en Y es la distancia que llegue aquí, que es esto. Pero como está en el aire, entonces vamos a sumar esta distancia más la altura. Si esto estuviera aquí pegado aquí en el suelo, nada más tomaríamos esto. Pero como está despegado del eje X, esta distancia hay que sumársela. Ahora, para el eje del círculo, aquí pasa lo mismo en X. El centroide de la circunferencia, de aquí a aquí son 40, pero como está separado, de aquí a aquí hay 20. Entonces, son de aquí a aquí hay 40. 40 menos 60, de aquí a aquí hay 20. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta el centro de la circunferencia son 60. Nos ponemos 60. Ahora fíjate, de aquí habíamos tomado el rectángulo, el cuadrado, hasta el centro. El centro hasta la parte donde llega el eje X hay 80 milímetros, entonces esa es la altura. Son 80 milímetros. Si esta circunferencia estuviera sobre el eje X, o el eje X estuviera aquí, entonces Y valdría 40. Valdría de aquí a aquí 40 milímetros. ¿Sí? Ahora, estos son las coordenadas de cada centroide. Ahora vamos a calcular, vamos a multiplicar cada una de estas partes, o sea, esta por el área, esta por el área total. Entonces tenemos lo siguiente. Mira, la idea es que nos quede una tabla así. Las componentes, las figuras componentes, el área, todos son en milímetros, ya no puse las unidades. Las coordenadas en Y, en X y en Y. Ahora nos falta calcular las áreas. Vamos a multiplicar el área A, el área
por el eje X y el área, vamos a poner acá, el área por el eje Y. Tiene que decir, voy a multiplicar este por este, 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 y así. Lo voy a multiplicar, permíteme.